Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cama para Tres, el espacio donde nos reunimos nosotras, ustedes y sus dudas sobre relaciones de pareja. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de su podcast favorito, Cama para Tres, yuhu. Aquí lo saluda Nara Gabriela Pérez Mercado. Soy una mujer de 40 años, complexión media. Estoy vestida con una camisa azul a rayas y una corbata fuchsia. Estoy muy feliz porque ando de corbata y me encantan las corbatas. Me gusta usar corbatas. Bueno, aquí les doy la bienvenida y estoy con mi comadre, porque ya llegamos al nivel de las comadres. Con mi comadre y mi colega, Leticia Muñoz. Bien. Un gusto saludarles. Yo sigo en mi etapa de agusticidad en estos tiempos, y hoy ando como entre una mezcla de enojada, contenta. Interesante. O sea, es que dormí muy mal por un mosquito que no me dejaba dormir. Y entonces estoy muy cansada porque tengo mucho sueño y he tenido cosas que hacer, pero estoy contenta porque tomé agua de alfalfa el día de hoy y eso me pone de muy buen humor. ¡Qué rico! Entonces, hoy mis comentarios estarán matizados entre el enojo de no dormir bien y el disfrute del agua de alfalfa. Ajá, que hoy además tenemos un tema, bien hot, bien interesante. Ajá, que les prometimos desde el episodio pasado y que lo estamos pensando desarrollarlo como una serie, es decir, no va a ser un episodio único, sino después de este habrá más episodios sobre el tema de la sexualidad en los vínculos, en la pareja, en los vínculos erótico-afectivos, en las relaciones. ¿Qué onda con la sexualidad? Entonces vamos a tener una serie de episodios al respecto de esto y esa serie comienza ahora. Y yo estoy pensando en que ¿cuáles dirías, Leti? Bueno, es que primero pienso, ¿sabes? En cómo, en dónde estamos paradas, parados, parades, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que principalmente construyen nuestra relación con la sexualidad? Y cómo eso se manifiesta en las dinámicas de la pareja, ¿no? O de los vínculos. O sea, yo no sé, estoy pensando como, ¿cuál pensarías tú que es lo que oyes en consulta, incluso tu propia experiencia, las formas desde donde vamos construyendo la relación con el cuerpo y sexualidad y el efecto que eso tiene en la relación de pareja? Pues creo que viene desde los limitados conocimientos que obtenemos a veces en la escuela, las conversaciones que llegan a tener las familias respecto al tema, las cosas que llegas a comentar con tus amistades, las cosas que medio investigas, medio escuchas, medio pones ahí, las ideas que pueden traerte si estás en alguna religión, las ideas incluso que hay en tu cultura respecto a cómo tendrías que relacionarte con tu cuerpo, con tu placer, con el placer de alguien más. O sea, siento que las fuentes son muchísimas y que son fuentes generalmente muy ambiguas, diría yo. Generalmente en esta visión como respecto a las infancias, donde las infancias son pobres seres que carentes de todo y demás,
Entonces, muchas veces hay poca información para las infancias y de pronto tú creces, llegas a la, no sé, a a la adolescencia, a estos momentos de la vida, y entonces empiezas a tener otra relación con la sexualidad, con el cuerpo, con todo, pero tampoco hay como tantos espacios y de pronto de la nada das al siguiente paso y entonces de pronto de la nada es como si ya tuvieras que saber una serie de cosas de la que nadie, Ujú, nadie te enseñó, medio te tienes algunas ideas y algunas ideas muy encaminadas a ciertos objetivos que pueden ser ujú, que no te enfermes, no te embaraces y no embaraces a ujú. nadie, ¿no? Entonces siento que desde Sí, ahí, ese es el panorama como que con el cual las personas empiezan a crearse una idea de lo que será su sexualidad en una vida adulta. No sé claro. qué Sí, dirías. pienso que esto que dices comparto, ¿no? Son fuentes bien diversas, pero que al final siento que terminan construyendo también a nivel emocional una relación con la sexualidad, como entre el tabú, el miedo, la La culpa, vergüenza, la culpa, ¿no? Este, la ignorancia. ajá, y que evidentemente también se vive muy distinto según como el marcaje de género, ¿no? O sea, Ah, también eso, sí, 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 el género. Ujú, sí, que es, o sea, que para, en general en este país y en esta cultura latina, ¿no? Es como que para las mujeres la relación con el cuerpo y la sexualidad está muy permeada de como de esta mirada culpígena, restrictiva, ¿no? O sea, como de que no conozcas tu cuerpo, el típico déjese ahí, ¿no? y Que, también ajá, ajá, así dime, no, y dime. también pensaba que esa relación está muy marcada por el descontento continuo. Ajá, Las mujeres siempre le ven cosas mal a sus cuerpos, sí, sí, ¿no? sí. No, y porque el bombardeo también con un estereotipo corporal, pues es abrumador, ¿no? Sí, Pero también, o sea, es que te digo que creo que no hay espacio para la exploración del cuerpo, porque siento que particularmente en esta cultura, como es muy visto como pecaminoso o como demasiado liberal, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres, pues si eres una mujer que quiere explorar su cuerpo o que quiere vivir su sexualidad de manera más libre, pues ya sabemos con qué palabras se te cataloga, ¿no? ujú. Este, y todo el tiempo está esta vigilancia y este control sobre los cuerpos feminizados, ¿no? Sí, desde las posturas, ¿no? De puedes usar un vestido, pero que no muestre ciertas partes de tu cuerpo, pero te tienes que sentar de cierta manera, pero puedes habitar el espacio Ujú, cuidando las partes de tu cuerpo que se muestran, que es una experiencia que de pronto los hombres no tienen, ¿no? O sea, los hombres transita por el espacio y disfrútalo. exacto, ¿no? O sea, y sí es muy diferente como que la exigencia sobre el cuerpo y la vivencia de este mismo, según el género. También pensaba que lo que decías de la educación sexual, que de pronto es muy centrada en no vayas a tener una, este, ya sea ITS o ETS, ¿no? Y no te vayas a embarazar y no vayas a embarazar a nadie. O sea, hablan de menstruación, embarazo y métodos anticonceptivos, pero no hablan del placer, ¿no? Ah, claro, eso. No es una educación que se centra en el placer y a mí me ha tocado varias veces en la consulta me ha tocado varias veces con mujeres mayores, ¿no? Que pasan los 50 o los 60, que de pronto me digan, es que creo que nunca yo he sabido lo que es un orgasmo, ¿no? O que me pregunten, ¿cómo es un orgasmo?
Me acuerdo mucho que tuve una conversación con una consultante, ¿no? Sobre la relación con su cuerpo y empezamos trabajando el erotismo y la relación con el cuerpo hasta que se animó a usar juguetes y demás. Y un día llegó así de que, no, es que no sabes lo que sentí, porque, y entonces ya supe que esto no lo había sentido antes, ¿no? Aunque hubiera tenido muchos años de casada y pero esto no lo había sentido antes y estaba bien feliz porque como que estoy conociendo mi cuerpo y estoy conociendo sus sensaciones, pero eso da cuenta, ¿no? De lo poco que se habla del tema de la sexualidad, de lo poco que puedes tener la posibilidad de explorar tu cuerpo porque se cree que ya te casaste y entonces ya inicias tu sexualidad, en este caso con tu esposo, y que esa sexualidad que tú conoces y esas sensaciones que tú conoces es todo, ¿no? Ujú. Entonces, eso pienso en la educación sexual, pues muy limitada, en esto que decías como de la influencia del porno, ¿no? Como en una, como pues sí, como que te introduce a uno en imágenes de cuerpos que no son reales, ¿no? O sea, de cuerpos, de tamaños de genitales, de formas de genitales y de prácticas que no necesariamente están apegadas a Ujú. la realidad, ¿no? Y que también en ese sentido, en muchos casos te pueden desconectar de tu propia experiencia corporal, en otros te ayudará en un cierto sentido al erotismo, pero que tenemos un montón de como de ruido, como de telaraña, como de, Sí, de, porque de, ajá, sí, porque pensaba que justo esas cosas que no se hablan a veces en las familias, que a lo mejor tú te puedes cuestionar con tus amistades, pero que tampoco tienen la información y tampoco saben dónde buscarlas, justo el porno es quien viene y dice, esto es la sexualidad, ajá, ¿no? Y entonces, más allá de si es bueno o malo lo que sea y todo ese otro tema, o sea, como que justo que pensando en este tema, el problema del porno es ese, que te lleva a pensar que hay un camino único a través del cual tú puedes obtener placer y te hace una idea muy distorsionada de lo que pasa con la persona con la cual tú te estás relacionando en el momento de compartir de compartir el acto sexual, pues. Entonces, ajá, de entrada, limita las prácticas, limita la atención y la curiosidad, diría yo, porque justamente parecería que una característica es, tocas a alguien aquí ya, es el orgasmo, tocas acá otro orgasmo, todo cuando la realidad es que la sexualidad justo, aunque nosotros podríamos estar hablando de cosas relacionadas con el acto sexual, pues no, en la sexualidad también entran otro tipo de elementos como son los afectos, cómo es el deseo, cómo es la relación, que hacen que tú puedas estar presente y tengas las condiciones de conectar con el placer de la experiencia. ajá. La Pero sí, sexualidad también es identidad, ¿no? Es cómo tú te proyectas, cómo estás en un espacio, ¿no? O sea, sí, es, tiene el aspecto como, o sea, es que a veces siento que se piensa sexualidad y se piensa en prácticas sexuales, ¿no? Prácticas sexoeróticas. No, pues la sexualidad, como bien decías, tiene este aspecto afectivo, pero también tiene un aspecto de identidad, ¿no? De cómo yo me quiero proyectar, tiene un aspecto de para mí la sexualidad es un estar en el mundo, el erotismo es un estar en el mundo, ¿no? O sea, todo puede ser erótico porque el erotismo tiene que ver con sentir, ¿no? Tiene que ver con experimentar la vida, ¿no? En el cuerpo, eh, de la manera que cada cuerpo tiene posibilidades de experimentarla y de experimentarnos como sujetas, sujetos que desean y pueden ser deseadas, deseados, deseades. Y ahí es donde entra ese aspecto que decías tú, el vínculo, ¿no? O sea,
el vínculo contigo misma, pero el vínculo también con otros, con quienes quieras compartir lo que quieras compartir del plano erótico, ¿no? O sea, Yo pienso la sexualidad como una gran estructura. ajá, No sé, que cada poste y que cada línea que compone esta estructura justamente facilita tu relación con el placer, pero justo ahí va cómo te ves a ti ujú, mismo, cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas con tu cuerpo, cuál es tu relación con el goce, cuál es tu relación, cuánto te conoces, cuánto sabes ujú, de formas de explorar el placer, cuánto también te permites curiosear, o sea, qué tanta rigidez o flexibilidad hay a que las cosas sucedan de otras maneras. O sea, es una estructura en la que está compuesta de tantos elementos, pero ujú, justamente al estar construida de tantos elementos, por eso cuando tú estableces un vínculo de pareja, de por sí un vínculo de pareja es algo que hemos visto a lo largo de los episodios, que requiere una construcción y que es complejo a veces el tener esta posibilidad de salir de ti para mirar, escuchar y atender a la otra persona sin olvidarte a ti. Pues, o sea, siento que ese es un reto que ujú, muchas veces les cuesta trabajo a las parejas, pero que aparte cuando nosotros pensamos en la sexualidad, es algo, otro giro de tuerca, porque entonces sí, ahí voy a llegar y voy a reflejar justamente todos estos elementos que les mencioné que pueden componer la estructura, y eso va a facilitar o va a dificultar mi encuentro con la otra persona o las otras personas, ¿no? ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y que también en el encuentro con esa otra, ese otro, otro, mi, mi, mi sexualidad, mi identidad, mi experiencia de estar en el mundo puede verse expandida o puede verse, ¿no? Puesta en alguna cierta complejidad que va desde queremos frecuencias distintas hasta una complejidad tan fuerte como la violencia sexual, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y que pienso que cuando hablamos de esto del erotismo, algo que me parece importante es muchas cosas en el mundo o el mundo entero podría ser algo que te erotice. Eso no quiere decir que es igual para todo el mundo. O sea, todo es una posibilidad, pero esas Ujú, posibilidades son súper individuales, ¿no? O sea, pensaríamos ujú, que el erotismo tiene que ver con esta información de los sentidos que ujú, justo nos conectan con lo placentero. Y por eso cuando decías la comida, el olor, la sensación, la imagen, pueden ser diversas y ahí sí el mundo es diverso como, ujú, o sea, porque a lo mejor hay cosas que tú dices, nah, por favor, ¿a quién le parecería eso atractivo? Bueno, pues resulta que a alguien, eso que para ti es algo desagradable, a alguien le puede perfectamente despertar algo muy placentero, ¿no? ujú. Y, y justo cuando hablas de lo vincular en la sexualidad, pues eso, también hay que tomar en cuenta esta complejidad de que cuando estamos en un vínculo o vínculos erótico afectivos o pareja, ¿no? Eh, cada integrante de esa vinculación llega justo con una historia con todas estas estructuras que hemos mencionado, ¿no? Y se encuentra con otros, pues que Ujú. tienen otra historia con todas esas estructuras que hemos mencionado, ¿no? Y, Sí, y entonces es desde ahí, desde estas ideas que dijimos, como que si la religión, como que si la escuela, como que si en mi casa hablaban o no, como que si me decían déjese ay, como que, ¿no? Con todo eso de mi historia, llego ahí a la pareja o a la vinculación, y ahí entonces, ¿cómo, o sea, cómo empezamos a tejer ahora la sexualidad y el erotismo compartidos, ¿no? Porque en el episodio pasado decíamos, el erotismo y la sexualidad no comienzan en la cama o en el lugar donde se vayan a encontrar, ¿no? o en la Es superficie donde vayan a tener el encuentro.
este, no comienzan ahí, ¿no? O sea, sino que tiene que ver con todo lo que está sucediendo a nivel vincular, con cómo nos comunicamos, con cómo resolvemos o no resolvemos un conflicto, ¿no? Sí, y generalmente algo que no sé si a ti te pasa cuando trabajas con parejas, es que la sexualidad es uno de los lugares donde hay bloqueo cuando hay conflicto en las Así relaciones. es, O así sea, es. es frecuente que las parejas lleguen y digan, es que no tenemos sexo. O sea, Ujú, llevamos meses sin tener sexo. Generalmente la explicación es a X, Y o Z le pasa algo y por eso no tenemos sexo. Pero no, la realidad es que cuando haces una exploración te das cuenta que, pues no, así ¿cómo va a es, haber sexo si a lo mejor ni siquiera me siento súper enojado, enojada, enojada por cómo me ujú, hablaste, por qué me dijiste, por cómo manejaste una situación? Y entonces pensemos que para el placer, para conectar con el placer, se requieren condiciones, pero sobre todo así pienso es, que la sexualidad implica disposición y vulnerabilidad, vulnerarse, pues. Entonces, ujú, para eso requerimos contextos seguros y personas seguras, ¿no? O sea, ujú, me siento con la posibilidad de decirle a mi pareja que me sentí muy ofendida por la forma en que me habló o me respondió, o porque yo le pedí algo que era importante y lo ignoró, pues entonces evidentemente no importa, no importa cuánto me guste mi pareja, emocionalmente no voy a sentirme con la seguridad para tener a lo mejor un encuentro con mi pareja, ¿no? Y exactamente, no tiene que ver con los afectos, tiene que ver con que se están vulnerando las condiciones de seguridad para que yo pueda simplemente desconectarme. O algo que también pasa a veces en las parejas es que pueden tener los encuentros sexuales, pero no hay placer ujú, en alguna de sí, las partes, ¿no? así es. También pensaba en esto que decías de las condiciones, que ahorita tú hablabas de las condiciones del vínculo, pero algo que a mí me toca cada vez más oír en consulta es como, no, es que trabajamos cada uno, cada una 12 horas, ¿no? Y hacemos trayectos largos y entonces estamos súper agotadas, agotados, agotades, ¿no? Y me preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo se rescata la conexión, el erotismo cuando estás, ¿no? Full agotado, mucho trabajo, muchas cuentas que pagar, ¿no? O un nuevo miembro en la familia, Exacto, ¿no? ¿no? O sea, Ah, pienso que justo cuando hay un bebé en la pareja, eso se vuelve un remolino justamente para temas como la sexualidad, porque hay demasiada demanda y la energía, el tiempo siguen ujú. siendo los mismos, ¿no? Y ahora, yo cuando me preguntan esto de cómo se rescata la conexión, yo luego les digo, es que la conexión no solo es ir al acto, ¿no? Ir al encuentro. La conexión puede ser que nos tomemos de la mano un rato, ¿no? Que nos hagamos piojito, ¿Qué que a veces, mensajemos? ajá, ajá, y que eso, ¿no? O sea, que a veces dicen, es que estamos súper agotados. Bueno, es que la sexualidad no es que tengan que tener una super jornada si no hay condiciones de energía, pero eso no quiere decir que la conexión se pierda, porque la conexión se puede cultivar desde estas otras maneras, ¿no? Te digo, oye, qué bien te ves hoy, qué bien te queda esa camisa, ese, ¿no? Oye, dime. No, o a lo mejor tan simple como dormimos y nos abrazamos para Sí, dormir, pues te digo, te hago ¿no? piojito, ¿no? Estamos viendo una serie y nos tomamos de la mano, ¿no? O a lo O mejor sea, nos vemos la serie y platicamos, o sea, justo, creo que a veces la dificultad está en que a pesar de los cambios que hay, se quieran mantener las mismas dinámicas. Y ante un ujú, cambio, siempre hay la necesidad de replantear las dinámicas.
O sea, a lo mejor, Ujú. ay, mi gato me clavó las uñas, perdón. Ujú. Este, a lo mejor justo, a lo mejor antes cada semana teníamos un día y salíamos y entonces era nuestro día de pareja, pero ahora, porque cambiaron la dinámica del trabajo, porque estamos muy cansados, cansadas, cansadas por cualquier cosa que esté sucediendo en nuestras vidas, a lo mejor ya no vamos a tener ese día. Pero entonces, ¿de qué otras maneras yo me puedo sentir en la cercanía de la persona con la que me vinculo o de las personas con las que me estoy vinculando, ¿no? Y ahí pueden surgir las modificaciones. Sí, por eso también en el episodio decíamos que la sexualidad es algo dinámico, ¿no? Y es algo que también se va construyendo. No solo es dinámico porque decía en el episodio anterior, es dinámico porque cambia también con las etapas de la vida, como es tener un nuevo miembro en la familia, o como es que entres a la menopausia o a la perimenopausia, ¿no? Cambia, pero también es que cambia porque va haciendo una construcción que deseablemente tendría que irse ajustando a cómo se va también ajustando nuestra etapa de vida, tanto personal como en conjunto, ¿no? Este, Ujú, y entonces no es que, la sexualidad tiene que ser siempre así, ni mucho menos esta visión médica, ¿no? O sea, yo pienso mucho que también arrastramos la visión médica de cuando te preguntan: "¿Usted ya inició su vida sexual?". Y que en esa pregunta lo que están, o sea, a donde están apuntando es al propiamente a la cuestión coital, ¿no? Y a ¿cómo se llama? Coital, heteropatriarcal, falocentrista, ¿no? Y que la pregunta en la visión médica es esa, ¿ya inició su vida sexual? Tiene que ver con eso, ¿no? ujú. Y se invisibilizan otras formas, otras orientaciones, ¿no? Otros deseos, eh, Otras y que prácticas incluso, otras prácticas, porque al ajá, final la sexualidad es algo que es inherente a la humanidad. O sea, los bebés cuando comen ciertos alimentos sienten ese placer. Evidentemente no placer. es el placer que proviene de un coito, no, pero sí es una relación con el placer y eso es parte de la sexualidad. Cuando a lo mejor tienen ciertas sensaciones de que los apapachas, de que les haces caricias, les pones crema, tienen esos momentos de placer que no tiene que, insisto, no tiene que ver con el coito, tiene que ver con la posibilidad de sentir una experiencia. Sentir y Ujú. sentir rico, de sentir confort, ¿no? Eso es como llanamente, pero no tan llano el placer, ¿no? Poder sentir rico, sentir confort, sentir seguridad. También hay placer que se puede asociar a una sensación de riesgo, ¿no? Este, de un riesgo controlado, como son las prácticas de BDSM, Ajá, justo te iba a decir que es una sensación de riesgo, pero segura, pero porque que tú ya segura. tienes, tú dices, o sea, tienes Ajá. la Te palabra, preguntan, ¿no? a la palabra ¿Puedo de hacer esto? ajá, o sea, hay un consenso. Entonces, aunque hay cierto riesgo, pues la realidad es que es un riesgo consensuado, es un riesgo Ajá, que tú puedes detener en el momento que quieras y entonces sigue siendo algo seguro. ajá, y que es eso, o sea, yo creo que eso es elemental para las vinculaciones, Ujú. la sensación de seguridad, ¿no? De que estás en un espacio donde puedes ser, contenida, contenido, contenide, ¿no? Y donde puede ser respetado lo que tú deseas, ¿no? Y que, ¿sabes? Pienso que esa es de las cosas que es bien, a veces siento que las parejas ni siquiera han evaluado, porque siento que el problema de la sexualidad es que siempre lo pensamos en relación a alguien, de claro, voy a tener un encuentro sexual con alguien y entonces ahí voy a ejercer mi sexualidad. Pero en lo que menos pienso es que
bueno, mi sexualidad la estoy ejerciendo desde hace mucho, independientemente que vaya a tener un encuentro, un acto sexual con alguien, mi sexualidad está andando, pero que el problema es que yo llego con tanta presión, o es posible que llegue con tanta presión, y que eso aplica a veces tanto para hombres como para mujeres. Las presiones son distintas. Las mujeres quieren llegar hermosas, impecables, ser súper seductoras, que así cualquier gesto que hagan sea súper provocador, que sientan placer, o sea, porque a mí me toca escuchar de pronto la presión por sentir orgasmos. Sí. Ese es el objetivo de un coito, ¿no? Tener orgasmos, cuando la realidad es que no necesariamente. Y los hombres, bueno, pues tener de entrada, tener una erección, tener un buen desempeño, que no terminen muy pronto, que no se tarden mucho. O sea, el problema de llegar a esos encuentros con tanta presión es que justamente ni siquiera puedo ver si estoy en un lugar seguro a veces, ¿no? Sí. Y entonces, en lugar de poder conectarme con mi placer y entonces que eso sea una experiencia compartida con alguien o alguienes más, se vuelve un espacio donde yo estoy en un diálogo interno de conflicto Ujú. conmigo misma o conmigo mismo, y que entonces para que pueda ser una experiencia placentera necesitamos desconectar de esas voces, ¿no? Y de esos Ujú. discursos tormentosos que pueden estarnos acompañando en esos momentos. Ajá, ahorita que estás hablando de eso de la seguridad, pienso en cuáles son elementos que ayudan a crear esa sensación de seguridad. Yo creo que pienso en tener conversaciones previas, ¿no? Poder Previas tener de conversaciones. sí, 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 justo, ¿no? O sea, construir conversaciones, o sea, no dar por hecho que sabemos qué tiene que pasar en el territorio de la sexualidad, ¿no? Ese, sino poder conversarlo, poder hablar de qué espera cada quien, ¿no? O sea, qué le gusta a cada quien, cómo le gusta a cada quien, eh, poder hablarlo y después de ahí también ir construyendo la dinámica de deseo y consentimiento, ¿no? O sea, creo que eso es como que algo muy, muy importante para para poder ir generando un entorno seguro para tener un encuentro o una interacción sexual. Yo creo que algo que agregaría es como el conocerse a sí mismos, mismas, Ujú, mismes. Porque a veces algo que pasa es que como yo he estado mucho más atenta a estos discursos de cómo tengo que ser o lucir, de pronto no he tenido esa experiencia de conocer qué me genera placer, qué me gusta, qué me así es. detona el deseo, ¿no? Y entonces de pronto, si mi referente es el porno y resulta que en el porno hay un coito y eso ya es automáticamente placentero y al por mayor casi casi, pues entonces a lo mejor resulta que llego, estoy en ese momento y yo no tengo la menor idea, o sea, yo no sé si a lo mejor necesito besos, caricias, toques, sensaciones en otras partes y en otros momentos. Y si yo no lo sé, pues va a ser muy complicado que la otra persona que está frente a mí lo saben, porque a veces también hay esa Ujú. idea en las parejas, ¿no? O sea, en teoría, y lo pongo muy entrecomillados para que no nos ven, se supone que los hombres es muy importante que sepan guiar el momento, Ah, ¿no? Y que en teoría las mujeres parecería que está bien que no sepan o que tengan poca experiencia y se dejen guiar. La realidad es que no necesariamente, independientemente de los encuentros que hayan tenido en sus vidas previas a conocerse, siempre es importante tener ese autoconocimiento, de decir, ah, pues a mí de entrada algo que me gusta mucho y me pone muy en disposición es, por ejemplo, que alguien huela rico, ¿no? O que alguien me hable de esta manera o me toque de esta ay, manera, sí, que o huela alguien rico. ajá, o que alguien tenga este tipo de prácticas, a mí eso ya me pone como en una disposición de guau, pero si yo no lo sé, ¿cómo lo va a descubrir la otra persona? Y a veces en ese ejercicio de la otra persona de querer atinarle,
se vuelve una experiencia bien frustrante, porque entonces no tengo una guía que me diga arriba, derecha, la oreja, la pierna, la pompa, lo que sea. Ajá. Entonces, como bueno, pues yo en el porno vi que hacían esto, lo voy a hacer, y la otra persona, no, ¿por qué? Desagradable, ¿no? Ajá. Y entonces justo, creo que por eso algo de construir seguridad es como tener ciertos conocimientos sobre una misma y demás, para poder compartirle al otro. Y ya a partir de eso, creo que puede haber toda una exploración en conjunto y que se aumente esa información que se tiene al respecto. Pero Exacto. se necesita una información base de la cual partir. Si yo no lo conozco, pienso que es complicado. Por ejemplo, algo que a mí me toca escuchar mucho es que los hombres se relacionan muy fácilmente con la masturbación. Y es una práctica que de alguna manera les ayuda a conectar con ciertas formas en las que sienten placer, no con todas, solo con algunas. Pero para las mujeres a veces hay que hacer todavía ese trabajo previo de decir, no, porque eso está mal, eso está feo, ¿cómo vamos a hacer eso? No, 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 ¿no? Cuando de pronto también es una forma de conocer cómo funciona tu cuerpo. Pero a veces Sí. hay que hacer hasta ese trabajo previo de decir estas ideas de culpa, de negatividad respecto, por ejemplo, a esta práctica, Ujú. es como algo que se tiene que trabajar. Entonces, Quieres montarla. ajá, A mí me pasó así, o sea, yo vengo de un contexto religioso, ¿no? Muchos años de mi vida, y entonces siento que, o sea, háganse de cuenta que desde que nací hasta ¿qué serán? 22 por ahí. Pues el contexto religioso era como mi principal ujú. fuente de ideas, y entonces me pasó como eso, ¿no? O sea, como, no, no, ¿cómo uno va a hacer esas cosas, diabólicas, pecaminosas? Eh, y entonces sí creo que a mí también me llevó, o sea, tanto por poder nombrar mi orientación sexual como mujer bisexual, tanto por explorar mis prácticas, me llevó un buen rato, ¿no? De construir todas estas ideas de pecado alrededor del sexo y el cuerpo, bueno, y que ahora, pues, afortunadamente estoy bastante deconstruida, ya que eso me ha permitido explorar muchas sí, eso me ha permitido explorar ya de otra manera, pero sí es cierto que ahí muchas veces se requiere trabajo previo importante. Yo también lo he oído en consulta, ¿no? Me acordé de una consultante que me dijo, yo no sé si sea porque mucho tiempo fui en una escuela de monjas, pero siento que eso sí ha afectado cómo yo miro el sexo, el placer y demás, ¿no? Sí, porque aparte es en un contexto religioso, el sacrificio y el sacrificio del placer es algo recompensado y bien visto, ¿no? Ujú. Ajá, o sea, está muy visto como es realmente divino y entregado a la divinidad que tú te Y es sacrifiques. puro. Ajá, pureza, ajá, Mm. ¿no? Entonces sí hay también una chamba importante ahí de cuestionarnos esas ideas. Y bueno, yo creo que cada persona que ahorita nos está oyendo tal vez pueda estar pensando, ¿no? Si las ideas que siente que le bloquean vienen de la religión o si viene de las cosas que se decía en la familia, ¿no? Este, Que yo sí creo que muchas de las ideas, aún en las familias, aún cuando las familias ya no tengan esas prácticas religiosas, sí, aún esas ideas vienen mucho de la religión, vienen de porque ahí, ajá, son ideas que se van heredando de generación en generación, que no se cuestionan y solamente se toman como el referente de cómo debería de suceder. Y justo sí, pienso que eso hace que la sexualidad se ligue a una cosa de valor personal, particularmente en las mujeres, bueno, en ambos, pero de forma distinta. Si tú eres hombre y has tenido muchos encuentros sexuales, wow, ajá. Eres un super, Don Juan, ajá, un Don Juan, un super lover, lo que todo fabuloso. Si tú eres una mujer que ha tenido muchos encuentros sexuales, entonces tienes menos valor, eres alguien a quien no se le debería de tomar en serio, eres alguien que está enferma, ¿no? Aún en ujú, estos tiempos, siento que es de una forma mucho más velada,
pero sigue habiendo esas ideas de fondo a la hora de establecer vínculos, ¿no? O sea, Sí. hace rato me daba risa porque en algún comentario nos dijeron que sí habíamos leído la Biblia y por eso ahorita que decías tú de Sí. tu formación en la religión durante mucho tiempo, y decía, por supuesto, Nara se la sabe al derecho y al revés. Yo en algún momento, como un libro interesante al cual leí, pero justamente pensaba en cómo esas ideas siempre nos están moldando y siempre están promoviendo esa desconexión de nuestro cuerpo y de nuestro conocimiento sobre nuestro cuerpo. Además de que yo sí creo que si yo estoy peleada porque mi cuerpo no luce de esta forma hegemónica que me dijeron que tenía que lucir, pues va a ser bien difícil que yo me sienta curiosa al respecto, Ujú. ¿no? Porque entonces Sí, mi energía, mi emoción, mi tiempo, mi lo que sea, está encaminada en decir que no debería de lucir de la forma en la que luzco, claro. ¿no? Más la Y que culpa que pueden generar las ideas de mi cultura y de mi espacio, ¿no? sí, y que ahí si no luzco como luzco, también de esa idea se desprende pensar en cuerpos deseables y cuerpos no deseables, ¿no? O sea, si yo no Ujú. luzco así, entonces significa que nadie me va a desear. Si yo no soy así, si yo no funciono así, entonces tampoco tengo derecho a desear, ¿no? Y ¿ibas a decir algo? No, ahorita lo digo. Eso, que ahí se va complejizando esta posibilidad de vernos como sujetas, sujetos, sujetes con derecho al placer, ¿no? Pienso como en algunas conversaciones que he tenido concretamente con personas con diversidad funcional o discapacidad, Ujú. lo fuerte del impacto de, no, pues es que como mi cuerpo no se parece a esa fantasía perversa hegemónica, ¿no? Porque es muy perverso vender eso, ¿no? Que es un tipo de cuerpo, solamente un tipo de movimiento o un tipo de forma, lo mucho que puede afectar el sentirte que puedes tener derecho al placer, y no solo al placer, ¿no? A sentirte amada, a sentirte digna. Estoy recordando que ayer tuve una conversación justamente con una consultante que es una mujer con discapacidad motriz, y que me decía eh, que de pronto batallaba con esto de la menos valiosidad, y yo le decía que qué experiencias había tenido, y me habló de una experiencia donde el papá de un chico con el que salía le dijo a ese chico así de, pero ¿estás seguro que quieres tener una relación con ella? ¿No? Con ella que no puede caminar bien, que necesita ayuda para moverse y la vas a tener que cuidar y vas a tener que hacer esto y no vas a poder hacer aquello, ¿no? O sea, fuertísimo el asunto y que ella me decía, y yo, pues, evidentemente eso me impactó, ¿no? O sea, sí, yo también empecé a pensar en la idea de, claro, ¿cómo va a querer estar conmigo, no? ¿Cómo me va realmente a desear? Eh, y bueno, pues ahí estuvimos platicando en torno a eso, pero son todos estos discursos a partir de asumir que hay una sola forma de cuerpo y que esa forma es la forma digna, ¿no? Es la forma que tiene derecho a acceder a todo y que lo demás, pues no, no. Y que creo que también eso empieza como a distorsionar la atención, porque si entonces mi objetivo es ser deseada, pues entonces todas mis prácticas van a ir enfocadas a eso. Y pienso a veces en toda esta industria de la estética que ahorita es impresionante, ¿no? Que si te haces una operación, que si dejas de comer, que si haces ejercicio hasta morir, que si cualquier cosa restrictiva o que te cambie, y que entonces justo descoloca el sentido en cómo yo siento placer y no Ujú. en ser deseada, ¿no? O sea, cómo el discurso cambia y te empieza a distraer un montón de cosas creyéndote que ese es el medio para llegar al placer, cuando la realidad es que la pregunta tendría que ser cómo. Ajá.
cómo yo siento placer, ¿no? Y que incluso pensaba, ahorita que hablabas de diversidad funcional, cómo el cuerpo está diseñado para sentir placer, o sea, y que cuando hay alguna, algo que afecte la movilidad o demás, el cerebro también hace modificaciones para que el placer se pueda seguir experimentando. Entonces, nuestra experiencia humana, o sea, nuestro cuerpo físicamente más bien, está diseñado para relacionarnos con el placer. Y muchas veces lo que nos impide relacionarnos con el placer son las ideas, no es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene justamente todos estos receptores en los sentidos, en todos lados, que justamente están también diseñados para eso, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué más, Leti? Entonces, yo sí pensaría que a lo mejor la idea que sería interesante como que empiecen a explorar es justo cómo ustedes están pensando, cómo se relacionan con la sexualidad. O sea, es un tema que ustedes reducen a un coito, es un tema que ustedes asocian con otras prácticas. Cuando piensan en la sexualidad, cómo se sienten al respecto, o sea, se sienten así, como muy libres, o se sienten como muy cohibidos, cohibidas, cohibides, se sienten como algo que les gusta curiosear o explorar, o es un tema que dicen, ay, no, 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 mejor lo evito, lo evito, lo evito, y es la fórmula ABCD siempre, ¿no? Sí, No sé. yo pensaría eso, en cómo han aprendido o de qué maneras han habitado o no habitado el placer, ¿no? ¿Qué tanto se han dado oportunidad de conocer su cuerpo y de saber cómo siente, dónde siente, ¿no? Eso, ¿no? O sea, cuál es como el estatus actual y las ideas que lo alimentan de la relación con mi cuerpo y con el placer, ¿no? Uh-huh. Y que quizás esas reflexiones podrían ser interesantes. Y bueno, ya en los siguientes episodios, pues vamos a continuar hablando de aspectos específicos, a lo mejor como esto que decíamos también del consentimiento y qué es eso y demás, y otros aspectos que son específicos y este dilema que mencionamos en el episodio pasado de qué pasa con las vinculaciones cuando hay intensidad y frecuencia distinta, ¿no? Que queremos una intensidad y una frecuencia distinta. ¿Qué pasa ahí? Hablaremos también de eso. Y pues nada, Uh-huh. exploren sus cuerpos. Exploren sus cuerpos, sí. Y a lo mejor también amplíen las fuentes de placer, ¿no? O sea, como que yo sí les dejaría una tareita por ahí, ¿no? Como en el día a día, ¿qué hago? ¿Qué cosas hago que me resultan placenteras? Y a lo mejor van Ajá. tan como me tomé mi agua de alfalfa y fue. Sí, yo les digo que ritualicen, ¿no? Muchas veces les digo a mis consultantes, si te da placer tomarte tu cafecito, ritualízalo, ¿no? Ponte a ti sí tu espacio cómodo, háztelo exactamente como a ti te gusta, a la temperatura, tómatelo más despacio, no te lo tomes como cuando te lo tomas que llevas prisa, ¿no? Sino estar ahí en la experiencia. Sí, yo generalmente tomo 2 tazas de café al día, una corriendo y una en paz. Ah, qué Y chido. entonces, y entonces generalmente justo cuando voy a tomar la que es en paz, es porque justo me voy a sentar en mi sillón tranquilamente, así como muy acurrucada y todo, tomando mi café. Y eso, y ya después la siguiente taza seguramente voy a andar corriendo porque ya se me hizo tarde por haberme tomado ese momento, pero no me importa, porque ese Porque momento, ya lo disfrutaste. ajá, ya lo disfruté. Y entonces justo pienso que a lo mejor sería bien lindo que esa tareita se la hagan propia y entonces en el día a día, ¿cuáles son mis prácticas de placer? Aunque sean Ujú, chiquitas, no tienen que ser espectaculares y no, sí, no, 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 o sea, algo tan simple como, pues me cepillé el cabello con calma, me unté crema en el ujú. cuerpo, me puse un perfume que disfruto mucho, o sea,
Ajá. Yo, por ejemplo, miren, prendo esta velita que ven aquí, que huele a rosa, y entonces la prendo, me quedo observando la llamita porque me relaja. Y luego cuando la apago, me quedo aquí y voy haciendo así porque el olor también me relaja. Y me quedo un rato así oliendo el aromita a rosas. Y ¡qué placer! O sea, el placer está en esas pequeñas cosas, pero muchas veces el día a día hace que nos desconectemos de eso, que estemos tan ocupados en las dinámicas y en las rutinas del día a día que de pronto empezamos a olvidar o a sacar del día a día esas pequeñas prácticas. Entonces, si de entrada empezamos a hacerle un espacio en el día a día al placer y empezamos a tener al menos una práctica chiquita y a lo mejor después una mediana y una más constante, pues seguramente cuando tengamos encuentros con nuestras parejas o con quien sea, con quien se nos antoje, va a ser más fácil, va a ser mucho más fácil que yo entre en relación con el placer, así llevo X tiempo sin pensar en lo placentero y de pronto me tengo que estar súper concentrada para entrar en ambiente. Ajá. Hagámoslo como el placer, algo cotidiano que nos acompaña y que nos habita. Pues pero ahí bueno, tenemos esa tareita por hoy. Hemos concluido este episodio. Gracias, Leti. Un gusto, como siempre. Un gusto, Nariux, como siempre. Aprovechen que esto va a ser una serie y aprovechen si tienen dudas, comentarios, Oigan, sí, mándenos preguntas, sugerencias de que, ya que va a ser una serie, de qué aspectos específicos les gustaría que habláramos, que están vinculados a la sexualidad, al erotismo. Interactúen con nosotros. Sí, porque justo creo que este puede ser un buen espacio como para que todos vayamos compartiendo esas dudas, todas. Pero también pienso si de pronto dicen, porque a mí sí me han dicho, es que yo tengo dudas, pero me da pena que vean y de pregunta a todo mundo. Pueden mandarnos en Instagram, DM, y entonces ahí nadie tiene por qué enterarse quién preguntó, sí, pero pueden aprovechar y mandarnos ahí el mensajito, o pueden escribir en el episodio de Spotify, o pueden escribir directo en YouTube en este episodio, oye, quiero saber de esto, hablen de esto y demás, y ahí pueden aprovechar y tener esas respuestas. Sí, que mándenos DM, hasta pueden mandarnos un correo, después vamos a poner el correo. Es igual cama3podcast@gmail.com. Va, ahí sí, está el correo. Solamente agréguenle el gmail.com y ahí es bienvenida toda duda, pregunta, reclamo, sugerencia, ¿vale? Muy bien, pues bueno, hasta la próxima. Bye bye. Chao. Por hoy hemos terminado. Te agradecemos el habernos acompañado en este episodio. Recuerda que cada martes a las 8 de la mañana puedes encontrar la nueva emisión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales en el Instagram @cama3podcast. Tu opinión y tus preguntas son muy importantes, pues las estaremos contestando en nuestros episodios. Adiós.